Ok, en este video vamos a exponer los trabajos de Física 3, todos los trabajos que se han hecho en el intersemestral. Primer problema, es un problema de un taller de oscilador armónico simple, nos dice que cuando la elongación es nula, la velocidad es de 1 metro sobre segundo. En el instante en el que la elongación es de 5 centímetros, la velocidad es nula. Primero, vamos a coger la ecuación de, del oscilador armónico simple, la vamos a derivar, ok, tenemos esto, este valor de derivada. Vamos a elevar al cuadrado este valor y los vamos a sumar. Tenemos la velocidad al cuadrado más la elongación al cuadrado, la distancia al cuadrado. Lo sumamos, no sin antes dividir sobre omega k en ambos lados para despejar. Cuando despejamos, bueno, cuando hacemos eso y sumamos, tenemos esta suma de a cuadrados con coseno cuadrado y seno cuadrado, que por identidad trigonométrica es 1. Despejamos acá para la velocidad. Ok, una vez hecho esto tenemos este término de velocidad, hacemos las consideraciones, nos dicen que cuando la elongación es nula, velocidad es 1, x igual a 0, velocidad es 1. Ok, entonces tenemos que 1 es igual a omega por la amplitud. A partir de eso sustituimos segunda consideración, velocidad nula cuando la elongación es de 5 centímetros, 0,05 metros. Despejamos, básicamente decimos que la amplitud es 0,05 metros. Despejamos para omega, tenemos que omega es 20 radianes por segundo. Sabemos que el periodo es igual a 2 pi sobre omega, por tanto acá lo, lo que lo despejamos el omega, que es 20 radianes sobre segundo, y tenemos que cada 0,314 segundos hay una oscilación. Problema 21. Tenemos estos sistemas y estos sistemas tienen un K y un K primo, unas constantes de resorte. El primado es igual a K sobre N, o el K es igual a N K veces primado. Entonces vamos a hacer una relación entre frecuencias y periodos. Todo se va a hacer a partir de la primera frecuencia que obtengamos, que va a ser esta. Tenemos que omega es igual a raíz de K equivalente, que va a depender de si están en serie o en paralelo y de cuántos hay, sobre M. A partir de esto despejamos, bueno, también tenemos que el periodo, la frecuencia es igual a omega sobre 2pi, y el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, el inverso. El primer caso es un resorte constante de constante K, entonces pues es básicamente lo mismo que tenemos acá. Tenemos este periodo y esta frecuencia de este periodo, que es el inverso. Un resorte de constante K es el de constante K', es el caso 2. K' es igual a K sobre N, entonces pues a partir de esto nuestro K equivalente es K' igual a K sobre N, y sabemos que raíz de K sobre M es omega, entonces despejamos para omega para obtener la frecuencia inicial, y entonces obtenemos que la frecuencia 2 es igual a 1 sobre raíz de N, la frecuencia inicial, y el periodo es el inverso. Caso 3, resortes K y K' en paralelo. Como son en paralelo, el K equivalente va a ser la suma de los resortes, entonces va a ser K más K', sustituimos para acá, entonces va a ser N más 1 veces K' por factorización. Entonces tenemos la frecuencia es igual a esto, N más 1 veces K', y K' es K sobre N, entonces la frecuencia 3 es raíz de N más 1 sobre raíz de N veces la frecuencia 1, el periodo es el inverso. Caso 4, resortes K y K' en serie. Este es el caso 4, o también puede ser este. Entonces el caso 4, para los resortes en serie tenemos que el inverso del K equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de los Ks que hayan ahí en este sistema. Entonces a partir de eso pues vamos a hacer la suma, obtenemos esto, le sacamos el inverso para que hallar el K equivalente. Tenemos que el K equivalente es esto, nk' sobre 1 más n. Reemplazamos, hacemos el reemplazo, K' es K sobre n, se cancelan estos n's, entonces nos va a dar que la frecuencia es igual a 1 sobre raíz de 1 más n veces la frecuencia 1 y el periodo del inverso, como siempre. El caso 5 es una configuración exactamente igual, porque pues estos dos casos ambos son resortes en serie.
Entonces obtenemos lo mismo. Problema 23, nos están mostrando acá dos masas. Estas dos masas están inclinadas, están en un plano inclinado. La masa 1 está sujeta a un resorte y la masa 2 tiene una fricción con respecto a la masa 1, entonces vamos a hallar el coeficiente de fricción para que los cuerpos no se deslicen uno respecto al otro. Aquí se considera que la masa 1 no tiene fricción con respecto al plano, ¿ok? Entonces, para hacer eso vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hallar la aceleración en el sistema conjunto y después vamos a hacer unas consideraciones para hallar el valor del coeficiente de fricción. ¿Listo? Entonces, por primera ley de Newton, la suma de las masas por la aceleración es igual a la suma de las masas por las fuerzas que actúan. Aquí vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y terminamos viendo que las fuerzas que actúan son esta componente del peso que lo ala hacia abajo y esta fuerza que es la ley de Hooke para el resorte. Despejamos aquí para la aceleración, obtenemos que la aceleración es igual a esto. G-seno de teta menos este terminito acá. Ahora, el caso 2, nos vamos con la segunda masa. ¿Qué fuerzas están actuando acá en la segunda masa? Esta componente del peso también y la fricción. Entonces, despejamos ahora para la fricción. Esto sino antes despejar o sustituir acá la aceleración a partir de la que tenemos acá, porque pues como están en un mismo sistema, la aceleración es la misma. Entonces hacemos eso, despejamos para la fricción, obtenemos que es igual a esto, m2kx sobre m1 más m2. Para que no haya deslizamiento, esta fuerza de fricción debe ser menor o igual a la máxima fricción estática posible. La máxima estática posible es esta, que es igual al coeficiente por esta componente de la normal. Entonces tenemos eso, esto debe ser mayor o igual a la fricción. A partir de eso despejamos para la fricción, dividimos en ambos lados por este término para despejar por el coeficiente y despejamos y obtenemos este valor de coeficiente, y este valor de coeficiente debe ser mayor o igual a esto para que no haya movimiento. Ok. Siguiente problema, problema 1 de oscilador amortiguado. Si la amplitud de un movimiento amortiguado se reduce a 96% de su valor, después de cada oscilación, ¿cuánto se reduce su energía? Tenemos esta relación, la hallamos en las clases de física 3, que la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud. Entonces tenemos que la amplitud final es igual a 0,96 veces la amplitud inicial. Entonces hay una reducción del 96% de su valor. A partir de eso hacemos la razón entre las dos, que va a ser igual a 0,96, y para eso tenemos que hacer la razón entre la energía también, que eso sí debe ser 1 porque la energía no puede cambiar. Tenemos eso, nos da como esto es 0,96, 0,96 al cuadrado es esto. Entonces vamos a ver la reducción de la energía es igual a 1 menos 0,29216 igual a esto, y esto es una reducción del 7,84%. Este siguiente problema es la solución del amortiguado forzado. Entonces tenemos el amortiguado forzado, la ecuación, que es la ecuación de los términos de aceleración, de forzamiento y de constante elástica, y acá hay una fuerza externa, que es lo que lo hace forzado. Entonces acá solucionamos, bueno, dividimos sobre m, hallamos los valores de estos coeficientes, el omega cuadrado y el gamma. Este es el de forzamiento y este es el de frecuencia. Entonces la solución general de esta ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea y la particular. ¿Ok? La homogénea es cuando suponemos que no hay un forzamiento y la particular es esta otra solución. Primero resolvemos para la homogénea, obtenemos esta solución con omega siendo esto, y para la particular, que es lo que nos interesa en este caso, tenemos una proposición de la forma de suma de senos y cosenos. Calculamos las derivadas, tenemos estas derivadas acá, vamos a sustituirlas en la ecuación. Las sustituimos, una vez sustituidas, tenemos esto,
Y para que esto sea igual a esto, pues debemos igualar y ver qué está pasando acá. Como acá hay un seno, acá no va a actuar el componente coseno. Entonces igualamos los coeficientes, esto es igual a esto. Estos coeficientes son igual a la fuerza sobre la masa y esta otra parte de la ecuación es igual a cero. Ok, a partir de eso, de la segunda ecuación, despejamos para C, obtenemos esto, la sustituimos en la primera, acá en esta partecita vamos a sustituir el C, a partir de eso multiplicamos, hacemos el álgebra ahí para llegar a B, tenemos este B, tenemos esta relación trigonométrica de que la amplitud final es igual a la suma de la raíz de estos coeficientes al cuadrado. No, la raíz de la suma de los cuadrados de estos coeficientes. A partir de eso despejamos y llegamos a esta forma donde A es igual a esto. Una fuerza sobre una masa, una fuerza inicial sobre una masa, sobre la raíz de esta diferencia y este término que está relacionado con el amortiguamiento. Entonces, ya tenemos esto y ahora lo aplicamos a la solución general del sistema, que es la suma de la parte homogénea más la parte particular, o como también se le dice, la parte estacionaria y la transitoria. Tercer problema, tenemos este sistema masa-resorte de tres osciladores acoplados. Tenemos estos tres osciladores acoplados por unos resortes, bueno, estas tres masas, perdón, acopladas por unos resortes de constante K. Las masas son iguales, vamos a considerarlo, y las constantes también. Vamos a suponer un primer movimiento, x1, x2 y x3 para cada masa. A partir de este movimiento vamos a ver qué fuerzas interactúan para cada partícula. Por segunda ley de Newton, hallamos las ecuaciones de movimiento de cada partícula. Para la primera tenemos esto, nos está actuando acá una fuerza que quiere alar hacia la izquierda a nuestra masa y otra fuerza que la quiere alar a la derecha. Para la segunda, estas dos fuerzas que la quieren alar a la derecha, estas diferencias acá están relacionadas con el elongamiento, la distancia a la que quieren mover la partícula. Tercera, tenemos este término. Vamos a proponer una solución para todas las masas de esta forma, en la que la frecuencia va a ser la misma, pero la amplitud para cada una va a ser diferente. Vamos a derivar dos veces. Una vez hecho esto, despejamos en la ecuación inicial. Primero para la primera partícula tenemos esto. A partir de esto factorizamos para el coseno y tenemos este término. Esto es igual a 0. En la 2 hacemos lo mismo, despejamos con lo mismo, factorizamos para el coseno, tenemos este término. En la 3 lo mismo, despejamos con esta ecuacióncita propuesta, tenemos esto. Notemos que acá en las 3 hay un coseno y otro término, y ambos son igual, el producto de ellos es igual a 0. Para que esto pase, puede que el coseno sea 0, pero eso es una solución a la que no queremos llegar realmente. Entonces vamos a decir que esto es 0. Listo. A partir de eso hay un sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones, como el coseno no puede ser 0, porque esto pues no es una solución muy válida, todos estos términos tienen que ser 0. A partir de este sistema de ecuaciones hallamos el determinante, y de este determinante vamos a obtener esto. Ok. Desde esto vamos a darnos cuenta de que hay tres soluciones posibles. La primera, cuando omega es igual a 2k sobre m. Esto pasa cuando lo reemplazamos acá, aquí se vuelve 0, todo se vuelve 0. La segunda, cuando omega es k sobre m. Ok. Si reemplazamos eso, también estos términos se restan y todo se vuelve 0. Y la tercera es
omega es 3k sobre m. También si la sustituimos, vamos a obtener acá internamente que esta parte es 0. Entonces de estas tres posibles soluciones las vamos a reemplazar para hallar las amplitudes correspondientes. Entonces para esto vamos a despejar en cada omega, los vamos a ir despejando en este sistema de ecuaciones. Esto podemos elegir arbitrariamente dónde despejarlo, en cuál de las tres. Despejamos primero para esta parte, obtenemos esto, despejamos para este omega de k sobre m, que es omega sub 2, no olvidé ponerlo. Lo despejamos y a partir de eso vamos a hallar esta relación de que A2 es igual a 1. Lo volvemos a despejar en una parte de la ecuación que involucre a 3, para ver qué relación tiene a 3. Tenemos que A3 es igual a 1, o sea que para este omega, el modo normal, que va a ser pues la relación de las amplitudes, va a ser esta, que todas son iguales. Hacemos lo mismo para los otros omegas, ok. Para el segundo omega, las amplitudes las vamos a llamar B's, y para el tercer omega las vamos a llamar C's, ok, para hacer una distinción. Bueno, una vez hecho esto, vamos a tener esto. Para el segundo omega, B2 es igual a 0 y B3 es igual a B1. Para el tercero, C2 es igual a menos C1 veces raíz de 2. C3 es igual a C1. Entonces, como el movimiento de cada partícula es una superposición de los tres modos, vamos a poner estas soluciones, estas superposiciones en cada particulita. Ok. Listo, una vez hecho eso, reemplazamos con las relaciones de los coeficientes, que todas van al coeficiente inicial. Entonces tenemos estas ecuaciones. A partir de eso, esto se resuelve con problemas de valor inicial. Listo, todo esto es problemas de condición inicial, de valor inicial. Entonces, si en t igual a 0 las partículas parten desde las posiciones xc1, xc2 y xc3, entonces tenemos esto. A partir de esto, resolvemos para el sistema de ecuaciones y obtenemos estos valores de a, b y c. Estos x01, x02, todos estos son de valores de x evaluados en t igual a 0. Los modos normales de vibración. Entonces, se van a establecer cuando pase esto. Cuando A1 sea igual a diferente de 0, B1 igual a 0 y C1 igual a 0. Cada modo va cambiando qué valor de amplitud es diferente de 0 y qué valor es 0. A partir de eso reemplazamos y podemos obtener que x03 es igual a x01 y x02 igual a x01. Entonces los valores de posición, los valores de posición evaluados en t igual a 0 tienen estas relaciones. Vamos a hacer lo mismo, básicamente. Bueno, antes de eso también, a partir de esto, vamos a tener las ecuaciones de movimiento de cada masa. Para la primera, para la segunda y para la tercera. Todos con la relación de x en valor inicial. Lo hacemos lo mismo para el segundo modo, pero ahora b va a ser diferente de 0. Tenemos estos valores acá, los reemplazamos y tenemos nuestras soluciones. Para el tercer modo, lo mismo. Tenemos estos valores acá, ahora c va a ser diferente de 0. Tenemos estos valores acá, reemplazamos. Listo. A partir de eso ya solucionamos nuestro oscilador acoplado triple. Ahora vamos a los n péndulos. Para hacer esto, vamos a hacer primero un péndulo y dos péndulos y después vamos a llegar a una generalización. Listo. Para un péndulo es sencillo, más o menos, pues si tomamos la consideración de que como el ángulo es muy pequeño, el ángulo de oscilación, el seno de teta va a ser igual a teta. Aquí vamos a hacer diagrama de cuerpo libre.
vamos a ver que hay unas fuerzas normales y unas fuerzas tangenciales según el nuevo plano que creamos. Y vamos a ver que teta por L va a ser el arco arriba. Listo. A partir de eso, tenemos el diagrama de cuerpo libre, nos concentramos en las fuerzas tangenciales, despejamos acá para las fuerzas tangenciales teniendo en cuenta de que esto es teta, obtenemos la ecuación del péndulo simple, cuya solución es una suma de senos y cosenos, y cuya frecuencia natural es igual a la raíz de g sobre L. Dos péndulos, vamos a tener dos péndulos, vamos a suponer también que se mueven un x1 y un x2. Vamos a suponer que tienen masas iguales, que tienen constantes k iguales, oscilaciones pequeñas y solo vamos a ver los desplazamientos horizontales. Listo. Acá, para hacerlo más general, vamos a utilizar la segunda ley de Newton de torque y vamos a hablar ya de torques. Listo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Aquí está actuando un torque gravitacional que quiere devolver el péndulo a su posición inicial y una fuerza de acoplamiento por resorte, que es la fuerza de la ley de Hooke, que está relacionada con el acoplamiento de los péndulos. Para el primer péndulo, entonces vamos a tener esta ecuación que va a ser igual a menos k por la diferencia entre x1 y x2. Para el segundo, la, la fuerza va a ser igual a menos k por la diferencia entre x2 y x1. Recordemos que como estamos teniendo en cuenta los desplazamientos horizontales nomás, estos x van a ser igual a l tetas, y l en ambos péndulos siempre es igual, no cambia. Con base en esto vamos a hallar las ecuaciones de movimiento de los péndulos. Entonces utilizamos la segunda ley de Newton en forma rotacional, que nos dice esto, que el torque es igual a el momento de inercia por la segunda derivada de la tasa de cambio, o bueno, sí, por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Entonces tenemos a partir de esto que el momento de inercia es esto, la masa por la longitud al cuadrado. Hallamos las ecuaciones. Tenemos esto, tenemos esta primera ecuación para el primer péndulo. Entonces lo dimos todo por m y l cuadrado, obtenemos esto. Ahora lo hacemos para el segundo. Entonces tenemos esta ecuación, le hacemos lo mismo, hacemos esta división por m y l cuadrado, obtenemos esto. Esto está bajo muchas consideraciones, ¿no? Recordemos que hay ángulos pequeños, por eso están aquí los valores de teta. A partir de esto tenemos un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones vamos a reescribirlo haciendo que este g sobre l sea igual al omega sub 0 cuadrado y este k sobre m igual a un alfa. A partir de esto proponemos una solución. Esta solución es la misma que hemos propuesto, por ejemplo, ahorita en nuestros osciladores acoplados, una misma función con amplitudes distintas. Entonces a partir de esto la despejamos, factorizamos para el coseno, tenemos en cuenta todo esto que ya habíamos dicho de la solución trivial, no puede ser el coseno cero. Entonces nos queda este sistema de ecuaciones, vamos a resolverle el determinante. Resolviendo obtenemos esto, que omega sub 0 cuadrado menos omega sub 0 menos omega cuadrado es igual a 0. Entonces a partir de esto tenemos dos soluciones. La primera es que omega es igual a raíz de g sobre l y omega 2 es igual a raíz de g sobre l más 2k sobre m. Entonces vamos a hallar los modos normales que ocurren acá. Listo. Entonces en el sistema de ecuaciones despejamos acá, teniendo en cuenta que omega sub 0 cuadrado es raíz de k sobre l y este omega de raíz de g sobre l y omega sub 1 es lo mismo. Entonces despejamos. Para el sistema de ecuaciones obtenemos esto. A partir de esto obtenemos que la amplitud 2 por el alfa menos el alfa es igual a 0. Despejamos aquí también.
para ver la relación con la amplitud 1 también es igual a 0. Y a partir de esto podemos decir que las amplitudes son iguales en este primer modo. En el segundo modo, como omega es esto, raíz de g sobre L más 2k sobre m, lo despejamos en el sistema de ecuaciones y vamos a obtener estas relaciones. Esta diferencia es igual a menos alfa. Entonces a partir de eso despejamos en la otra ecuación y obtenemos esto de que la primera amplitud es igual a menos la segunda. Entonces volvemos a hacer lo mismo, soluciones son superposición de nodos y tenemos estas soluciones. Ahora vamos para n péndulos. Para n péndulos vamos a considerar lo mismo, misma masa, misma longitud de cuerda, misma K, ley de Newton para torques, listo. Entonces hacemos como una generalización que para el torque por el resorte izquierdo, que va a ser este, la fuerza va a ser igual a esto, a un menos K por un X de movimiento generado menos un X del movimiento del anterior. Esto, bueno, esto en nuestro caso no se cumple, no se cumple del todo por la forma en la que tenemos puesto nuestro sistema, porque en el primer y en el último no hay resortes acoplados. Entonces, bueno, vamos para el torque por resorte derecho. Va a depender de este teta sub i más 1. Entonces la fuerza es igual a menos k por l cuadrado por el teta de mi masa menos el teta siguiente. Listo. Utilizando la segunda ley de Newton en forma rotacional, despejamos acá para esto. Listo. Aquí vamos a hacer una factorización por kl cuadrado y obtenemos esto. Listo. Dividimos acá y vamos a obtener una ecuación pues general para n, para un una enésima masa. Listo. Para nuestro sistema, el teta sub 0 va a ser 0 porque aquí no hay una masa sub 0, no hay un acoplamiento con masas antes de la primera. Y el teta sub n más 1 también es 0 por lo mismo de que no hay acoplamiento. A partir de esto vamos a tener esta ecuación general. Esta ecuación general va a servir para todos las masas que queramos tener, ¿ok? Entonces esto es válido para un i desde 1 hasta n, un i entero, y entonces vamos a reescribirlo en forma matricial. Entonces definimos este vector de teta de t como un vector que depende de varios tetas. ¿Listo? Entonces, para cada ecuación del sistema está esta forma de que la segunda derivada de teta es igual a menos omega sub 0 cuadrado por teta más alfa por teta menos 1 menos 2 teta, tan. Entonces, esto indica que cada componente de este vector depende linealmente del teta y sus vecinos inmediatos. Entonces, para un sistema de n péndulos, el sistema completo lo podemos escribir como de teta doble prima es igual a menos omega sub 0 cuadrado por teta, vector, más alfa por una matriz, y una matriz multiplicada por teta, vector. Ok, este teta vector es el mismo que este. Donde teta vector es igual a a este vector transpuesto, y la matriz representa la estructura de acoplamiento. Esta estructura de acoplamiento depende de la forma general de los n osciladores, ¿ok? De las fuerzas que interactúan en ellos. Entonces, para teta sub 1 aparece teta sub 1 con coeficiente menos 2a y teta 2 con coeficiente 2a, no, perdón, alfa, 2 alfa y coeficiente alfa. En la ecuación para teta 2 doble prima aparece teta 1, teta 2 y teta 3 con coeficientes alfa, menos 2 alfa y alfa. Entonces a partir de esta relación nos vamos a ir dando cuenta de que la matriz va siendo menos 2, 1, el resto van a ser ceros. Para el segundo van a ser 1, menos 2, 1 y el resto van a ser ceros.
después aquí va a ser 0, 1, menos 2, 1, del resto van a ser 0, y esto se va a volver en una matriz de 3 diagonales. La diagonal principal va a ser 2 y las otras van a ser 1. Listo. Y a partir de eso tenemos pues nuestra ecuación general para n péndulos acoplados. Ok. Y ya a partir de esto pues la resolución del problema termina siendo un problema de valores propios, básicamente. Listo. Y pues se soluciona de las formas que ya vimos anteriormente. Vamos ahora a la deducción de la ecuación de onda longitudinal y transversal en una barra. Para la longitudinal, suponemos acá una barra, le vamos a dar un puño y este puño va a generar un alteramiento, una perturbación, y esta perturbación va a desplazar los elementos de volumen y de centro de masa de nuestra barra. Esto va a generar un movimiento en X. ¿Ok? Ah, bueno, hay una hipótesis muy importante, que las fuerzas longitudinales son independientes de las transversales. Listo. Vamos a definir una función epsilon, no, una función psi, esta es la letra psi, que va a ser un cambio de desplazamiento del centro de masa. Cuando hay una fuerza externa, tin, esto hay un elemento de centro de masa y va a cambiar de posición. Listo. Y esta función psi, pues no lo va a definir. Vamos a definir una velocidad de propagación. Definimos un esfuerzo de tensión como fuerza perpendicular al área sobre el área. Ok, listo. Esta fuerza va a actuar en un x más delta x. O sea, tenemos un x. Aquí está mal escrito. O no, bueno, sí, tenemos acá un x y acá un delta x. Entonces la fuerza va a actuar en esto. Ok, aquí está un poquito mejor. Igual está un poco feo el dibujo. Tenemos eso. Vamos a definir un epsilon ahora sí, que es un cambio de desplazamiento del centro de masa. Es una razón con respecto al cambio de unidad de longitud de este elementico pequeño. Y esto va a ser igual a este epsilon. Este cambio va a ser igual al epsilon evaluado en un x más delta x, ok, o sea por acá, menos un epsilon evaluado en x. Listo. Bueno, a partir de eso nos estamos dando cuenta de que acá esto es casi que la definición formal de derivada, pero lo es cuando delta x tiende a cero. Entonces, si delta x tiende a cero, este, este epsilon va a ser igual a la derivada parcial del psi con respecto a x. Entonces, la deformación entonces va a causar esfuerzo de tensión y esto va a cumplir la ley de Hooke para la barra. Pero ahora vamos a suponer un valor y. Este valor es la constante del módulo de Young. El módulo de Young va a ser una constante que depende del material y nos va a hablar de qué tan rígido es. Tenemos esto, entonces a partir de esto, em, como S es igual a la fuerza sobre área, podemos despejar la fuerza y decimos que es esto. Es igual al módulo de Young por el área por la derivada parcial de con respecto a x. Volviendo al diagrama 3, definimos la masa como una densidad por una densidad debemos también decir que acá la densidad es constante, se supone, por un elemento de volumen. Para un cuerpo con densidad constante, entonces tenemos esto, que la masa va a ser igual a esta densidad, y como el volumen es igual a una sección de área transversal por un desplazamiento, entonces tenemos que la masa es esto. Vamos a ver qué fuerzas actúan en el elemento deformado, y las fuerzas que actúan son esta fuerza F, que va a tender a su posición original al elemento, y esta fuerza F' que tiende a llevarlo hacia la derecha. Listo, por segunda ley de Newton tenemos esto. Estas son las dos fuerzas que interactúan. La F' es la misma F pero evaluada en un x más delta x
y la f es una f evaluada en un x. Ok, si se ve acá, este es el x y el delta x. Listo, a partir de eso, por segunda ley de Newton tenemos esta relación. La aceleración. La aceleración es respecto a la deformación cambiante, entonces es la segunda derivada de psi con respecto a t. Entonces despejamos acá. La masa, recordemos que la masa es ρ por la sección de área transversal por el desplazamiento. Cuando el desplazamiento tiende a cero, entonces recordamos esto. Y esta diferencia entre el f de x más delta x menos el f de x va a ser un diferencial total. Y el delta x va a ser un diferencial total de x. Diferencial total de la fuerza va a depender de los dos componentes que tiene, que son x y t. Pero como todas estas mediciones las estamos haciendo al mismo tiempo, este diferencial de t va a ser igual a 0. Sin embargo, bueno, volvemos acá a la segunda ley, ya con el f despejado. Como el desplazamiento de las caras es medio en el mismo tiempo, el de t es 0. Entonces, nos va a quedar solamente el componente de diferencial con respecto a x. Despejamos acá cancelamos el diferencial total, tenemos esta relación. Y sabemos que f, ahorita lo habíamos visto, es igual a por el módulo de Young por la derivada con respecto a x de psi. Entonces despejamos aquí para f. Y acá esto es una y, el módulo de Young. Y entonces llegamos a esta ecuación de la cual dividimos sobre ρ por a. Y llegamos a la ecuación de onda. Básicamente esta es la forma de la ecuación de onda donde la velocidad va a ser igual a la raíz del módulo de Young sobre la densidad. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a medir el módulo de Young. Vamos a definir un desplazamiento. Vamos a poner una barra, un material acá. Lo desplazamos. Cuando le ponemos una masa, esto le va a generar una elongación. Entonces, cuando se le genera la elongación, va a haber un variamiento de x. Acá nuestra coordenada x es esta. Ok. Listo, entonces aquí inicialmente va a haber un punto de equilibrio. X va a variar entre 0 y L sub 0. Pero cuando se cuelga la masa, en L sub 0 va a haber un máximo desplazamiento. Eso significa que esta ecuación, no, esta función de desplazamiento, cuando esté evaluada aquí en L sub 0, que es esto, cuando se le cuelga la masa, va a ser igual a L. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos acá, le ponemos la masa y va a generar un desplazamiento de L, que es lo que evalúa esta función. Entonces, acá es una consideración de que la masa de la cuerda es mayor a, no, la masa de nuestra masita es muchísimo mayor a la masa de la cuerda. Aquí no es cuerda, aquí es barra. Tomamos la tensión como el peso m. Entonces, si F es la tensión del alambre, entonces F es igual a mg, siendo m esta masa. Aquí hay como un errorcito con estas m's y esta y esta. Es que así está en el libro y pues me equivoqué también. Listo. Volvemos a la fuerza basada en la ley de Hooke. Entonces tenemos esta fuerza basada en el módulo de Young. Multiplicamos por un dx y sabemos entonces que este, 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 este término acá es equivalente a este d porque este de sí, porque sí se evalúa siempre en el mismo tiempo al igual que la fuerza, entonces no hay componente de t. Entonces a partir de esto tenemos que la fuerza por un dx es igual a área transversal por el módulo de Young por un dc, perdón. Integramos desde 0 a L sub 0, desde 0 hasta acá. Y esto para hallar el módulo de Young. Teóricamente A depende del sí, pero pues cuando se hacen estos elongamientos en la vida real se nota que pues el cambio que hay en la sección de área transversal es ínfimo, muy muy pequeño, entonces pues no se toma en cuenta y nos facilita el cálculo.
Entonces en el experimento el cambio de sección es despreciable. Entonces hacemos la integración. Llegamos a esto que f por este L sub 0 es igual a área de sección, módulo de Young, por el L, va a ser este el L, este desplazamiento. Y a partir de esto despejamos para el módulo de Young. Y decimos que el módulo de Young es igual a esto, a la fuerza por la diferencia entre la razón entre el L inicial y el desplazamiento y el inverso del área de sección transversal. Ahora vamos para ondas transversales, ¿ok? Para las ondas transversales es casi que lo mismo, ¿sí? Vamos a suponer que ahora no es longitudinal el movimiento, sino que es transversal. Se va a generar un cambio de centro de masa hacia arriba. ¿Listo? Entonces vamos a definir lo mismo, un esfuerzo, ahora es un esfuerzo de corte, se le llama, como la fuerza paralela a las caras sobre el área transversal. Em, entonces tenemos estas ondas transversales producidas bajo fuerzas externas. Entonces ahora nuestro sí es desplazamiento transversal, va a actuar con respecto a x y a t. ¿Listo? Entonces tenemos este epsilon, ahora va a ser la deformación del corte, que es lo mismo, la diferencia entre la razón entre esta diferencia del epsilon y esta diferencia, este desplazamiento, cuando el límite delta x tiende a cero. Esto es lo mismo, una ecuación, una derivada parcial. Entonces, dentro de los límites elásticos del material, no para todos, se cumple esta ley de Hooke. Esta ley de Hooke ahora va a tener un componente delta. Y entonces, pues vamos a hacer esta equivalencia, que la fuerza sobre el área es igual a este componente delta por la derivada parcial. Este delta es el módulo de corte. A ver, acá, acá se está diciendo que la fuerza de las deformaciones longitudinales siempre son mayores a las de las transversales, porque eso es una propiedad del material cuando se hace una fuerza externa, cuando se le aplica transversalmente, la fuerza recuperadora de la deformación pues es mucho menor, tiende a partirse mucho más fácil. Volvemos a la segunda ley de Newton con las consideraciones realizadas. Tenemos entonces esto, el diferencial total de F es igual a ρ por A por dx, diferencial total de x por la segunda derivada, masa por aceleración. Este diferencial total sale pues de lo que habíamos hecho arriba, porque es exactamente lo mismo de esto, de las dos fuerzas que están actuando aquí, pero ahora estas fuerzas no son eh, longitudinales, sino que son transversales, pero pues es lo mismo, es una diferencia entre fuerzas que evalúa cuando el delta x tiende a cero, se convierte en esto. Cancelamos los de x, que acá dividimos en ambos lados por dx. Despejamos f esta ecuación que se basa en la deformación del corte. Entonces, a partir de esto, por propiedad de linealidad también, podemos hacer que este sí se opere con esta derivada. Y obtenemos esto, que es la ecuación de onda, pero para ondas transversales. Y esto es, ahora nuestra velocidad, va a ser igual a la raíz del delta sobre rho. ¿Listo? Ok, ahora vamos para ondas en un fluido. Ondas en un fluido es muy parecido, pero hay más consideraciones que hacer. Entonces, la más importante, fluido ideal, no viscoso. ¿Listo? Entonces tenemos acá un fluido ideal, vamos a suponer que es aire. Le vamos a aplicar una presión externa que va a intentar como comprimir este fluido. ¿Listo? Ok,
A partir de eso, el fluido se llena con un gas hasta una densidad R sub 0 y presión P sub 0. Estos valores son densidad estática y presión estática, son las densidades y presiones iniciales. ¿Listo? El volumen también es un área de sección transversal por un delta X, por un pedacito de X, una seccioncita. Vamos a definir un delta P y un delta ρ como la diferencia entre el P que ocurre ya, o bueno, que hay cuando ya se le aplicó una presión, y el ρ que hay cuando ya se le aplicó esta presión externa. ¿Listo? Entonces, por conservación de la masa, la presión que hay inicialmente tiene que ser la misma que hay después de que se le hace este esfuerzo. ¿Listo? Como el volumen es esto, ahora el volumen en nuestro segundo caso va a ser esto, este X más el desplazamiento, porque es un X desplazado. ¿Listo? Ahora cuando X tiende a 0, entonces tenemos que delta X por delta C, no, delta C tiende a 0 y entonces delta C se vuelve una derivada parcial de C. Listo, ahora tenemos que ρ por dx es igual a ρ por dx más de C. Ok, cuando se mide este C en xt y, y en este desplazamiento es en el mismo tiempo, por tanto la derivada con respecto al tiempo, la parte del diferencial total del tiempo es igual a 0, entonces el diferencial total es esto. ¿Listo? Aquí hay un problema, aquí puse parcial y este es total y sí, ok. Reordenamos y despejamos para ρ. A partir de esto, recordemos que tenemos aquí esta ecuación y todo esto ya lo convertimos. Ok, vamos a despejar para ρ. ρ es igual a esto. Listo. Si suponemos que la onda transporta bajas energías, o sea, el volumen muy perturbado, el volumen perturbado es muy cercano al... No, esto también está mal. El volumen inicial es cercano al volumen perturbado. Ok, perdón. Listo. Entonces, esto va a significar que el delta X va a ser muchísimo mayor al desplazamiento. ¿Listo? Porque el desplazamiento va a ser bajito. Cuando X tiende a 0, eh, estos son de diferenciales parciales. Y pues vamos a dividir sobre el parcial de X. Tenemos esto. ¿Listo? Entonces, ahora volvamos a esta ecuación. A esta ecuación. ¿Listo? Por el binomio de Newton tenemos que 1 más a la menos 1 es igual, no es igual, es aproximado a 1 menos a. ¿Listo? Entonces a partir de eso podemos decir que ρ es aproximado a ρ por este denominador. ¿Ok? A partir de esta ecuación despejamos para delta ρ. Delta ρ es igual a esto. Entonces, listo. Esta ecuación implica que la densidad es una función que oscila, ya que si es igual a una función de senos, este delta ρ va a ser igual a esta función en cosenos. Listo. Este valorcito que hay acá va a ser la amplitud de esta diferencia de densidad. Ok. Ahora, la densidad acústica, así se le denomina delta ρ, tiene valor máximo cuando coseno es 1. Listo. Entonces tenemos esto. Esto es solamente para darnos cuenta de que em, este ρ oscila entre un valor máximo y mínimo que depende de esta amplitud. Ok, listo. Para sonidos pequeños las fluctuaciones de densidad son pequeñas. Entonces esta diferencia de ρ y el ρ inicial va a ser muchísimo menor a 1. Ahora vamos a decir que la presión depende de la densidad, claro que sí. Entonces para eso vamos a hacerle una serie de Taylor alrededor de esta densidad inicial a la presión
Entonces tenemos esto, que la presión es igual a una presión evaluada en esta densidad inicial más una derivada de la presión con respecto a la densidad alrededor de la densidad inicial por esta diferencia. Como la diferencia que hay aquí es muy pequeñita, eh, el siguiente término que hay acá está elevado al cuadrado. Cuando elevamos esto al cuadrado, vamos a obtener, como este valor es menor a 1, valor menor a 1 elevado al cuadrado se vuelve mucho más pequeño, entonces todos estos términos ya se vuelven, eh, pues, no muy necesarios y nos facilitan el cálculo además. Listo. Entonces a partir de esto, obtenemos esto. Esta es la serie de Taylor de la presión alrededor de ρ sub 0. Listo. Vamos a definir el módulo volumétrico como esto, ρ sub 0 por dp de ρ. A partir de eso despejamos de aquí, tenemos esto, lo despejamos acá. Listo. Y vamos a definir la diferencia de P. Bueno, de hecho ya la habíamos definido, pero sí, la ponemos ahí. Entonces vamos a restar ambos lados por P sub 0, presión inicial, y obtenemos esto. La diferencia de presión es igual a este terminito. A partir de esto, sabemos que estos dos términos que hay acá em, son iguales a menos de psi de x. Listo. Acá, bueno, también recordando que psi es igual a, es una función de seno. Entonces, también cuando derivemos esta función tenemos este coseno, vamos a definir la amplitud de la presión y vamos a inferir lo mismo, que la presión está evaluada entre dos términos que dependen de este término amplitud de presión. Listo. Volvamos otra vez a la ecuación de onda, vamos a deducirla ahora sí. Entonces, las fuerzas que actúan en este segmento inicial de masa son F y F', tengámoslo acá presente. Em, Aquí hay un F' y aquí hay un F, lo mismo, que están queriendo generar compresión. Listo, entonces las fuerzas recordamos que son la presión por el área. Ahora va a ser esto, un área por un delta presión. Entonces también recordemos que el segmento es igual a esto. La aceleración va a depender de esta función de psi. Entonces para cuando el delta x tiende a 0, tenemos acá este delta p se vuelve un dp y tenemos esta relación. Listo. Recordando que p es igual a la derivada parcial de, bueno, que si delta p o de p es la derivada parcial de p con respecto a x, entonces lo reemplazamos acá. Listo. Ahora, como este delta p es igual a esto menos b por dψ de x, vamos a reemplazarlo de nuevo por linealidad, volvemos a reemplazar y agrupar las derivadas parciales. Tenemos esto, llegamos de nuevo a la ecuación de onda. Listo, volvemos a tener esta forma de ecuación de onda donde b va a ser igual a la raíz de este nuevo terminito sobre ρ sub 0. Ok, ahora vamos a lo último, ondas estacionarias en tubos. Entonces tenemos un tubo eh, abierto y uno cerrado. Entonces vamos a querer hallar las frecuencias naturales. Las ondas estacionarias se producen por la superposición de dos ondas viajeras de igual amplitud y frecuencia que se propagan en sentidos opuestos. Entonces, a partir de eso tenemos esta ecuación general. ¿Listo? Utilizamos identidades trigonométricas para llegar a esto. A partir de esto tenemos, esta va a ser nuestra función de onda. Listo, esto realmente pues es una letra cualquiera que le podemos poner. Llegamos a esto. Listo, entonces a partir de eso tenemos que los nodos van a ser los dependientes del seno. Listo,
y esto va a pasar cuando el seno sea cero. El seno es cero cuando k por x es igual a n pi veces, n pi, sí, a un n pi donde n va a ser un entero. Y los antinodos van a depender del coseno, ¿ok? Y esto pasa cuando el argumento es igual a pi medios más n pi. ¿Listo? Vamos a suponer un tubo abierto por ambos extremos. Entonces, cuando ambos extremos están abiertos, los extremos son antinodos de presión, se les llaman así, ¿ok? Que son cuando la función está ya evaluada o variando máximamente. ¿Listo? Entonces tenemos esto. Las condiciones de frontera son estas, que en x igual a 0 el seno es 0 y en x igual a l el seno también es 0. ¿Ok? A partir de esto pues hacemos estas consideraciones. Vamos a cambiar el x por 0 y por l. Nos sirve cuando es l. Entonces k es igual a npi sobre l. A partir de esto despejamos para la longitud de onda, que es igual a 2pi sobre k. Despejamos, tenemos la frecuencia que es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Entonces tenemos esto. Despejamos ya con la longitud de onda. Tenemos que la frecuencia es esto. Y esta frecuencia va a ser el armónico fundamental. Para el tubo cerrado, vamos a tener ahora que cuando tenemos un extremo cerrado, la parte de x cuando está evaluada en L, o sea el extremo del tubo, va a depender del coseno, que es el antinodo, que es cuando no hay desplazamiento, la amplitud es nula. Entonces KL es igual a pi medios más NPi. Entonces despejamos de nuevo para acá, ok. Entonces K es esto, a partir de esta factorización. Despejamos para la longitud de onda, obtenemos este valor para la longitud de onda y despejamos para la frecuencia. Y tenemos este valor para la frecuencia y este valor va a corresponder al armónico fundamental. Muchas gracias.